¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento para profundizar en las lecturas de este próximo domingo, que es el último del tiempo ordinario. Ya la próxima semana estaremos iniciando este camino de la cuaresma, esta preparación para revivir, para reencontrarnos con el misterio pascual, que significa la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección en esa culminación de la Semana Santa y ese triduo pascual que poco a poco estaremos hablando en estos días. Vamos a abrir nuestras Biblias y sobre todo nuestro corazón para que podamos profundizar y entrar en un diálogo íntimo con Dios Padre que nos habla a través de su palabra. El día de hoy estaremos analizando las lecturas del domingo octavo del tiempo ordinario y con esto hacemos un pequeño receso y entramos a este tiempo sagrado de Cuaresma, ya miércoles de ceniza. Bien, pues vamos a encontrar nuestras lecturas en Lucas capítulo 6 del versículo 39 al 45. Vamos a darle lectura a esta lectura orante, esta lectura del creyente, esta lectura del que busca y pregunta, ¿sí? Nuestra lectura dice en nuestra Biblia, Lucas 6, del 39 al 45. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, pues lo primero que hay que notar es que en nuestra Biblia y luego en el texto que se va a usar en la liturgia, se utilizan dos palabras que de alguna manera quieren ayudar al lector a entender esta serie de enseñanzas que Jesús nos está diciendo. Sin embargo, las mismas palabras que utilizan alejan un poquito, por tratar de explicar, alejan un poquito lo que Jesús está queriéndonos decir. Porque dice en nuestra lectura del Evangelio de hoy, dice, les hizo también esta comparación. Y en el texto que vamos a leer en la misa, dice, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. Sin embargo, en el texto original en griego dice Jesús les dio estas parábolas, ¿sí? Estas parábolas. Entonces, de alguna manera creo entender que cuando se busca explicar o traducir la palabra parábola como ejemplo o como comparación, tiene mucho que ver como tratar de explicar, porque la mayoría de las parábolas son narraciones, como por ejemplo, ¿quién no se acuerda la parábola del hijo pródigo? Entonces es una historia, sí, es una historia que evoca, ¿verdad? Que provoca y que nos explica los misterios del reino de los cielos generalmente. Y en estas, por eso los traductores han tratado de no poner la palabra parábola,
porque en sí no son unas narraciones concretas, sino más bien son como unos ejemplos, ¿verdad? Comparaciones, y de alguna manera hasta, de alguna manera hasta podríamos decir que son como adivinanzas, ¿verdad? Como preguntas, y utiliza una serie de imágenes que van a provocar al oyente le van a dar la imagen y van a provocar al oyente como que, que pueda vislumbrar e imaginar lo que Jesús está tratando de decirle con cosas muy concretas. Sin embargo, la palabra es parábola, lo cual significa que nos está explicando una realidad muy profunda del reino de los cielos. Por eso es que la explico. Y es que de alguna manera así comienza Jesús este gran sermón de la montaña que estamos explicando desde la versión de Lucas. Cuando Jesús habla, pues va a decir, bienaventurados, en el capítulo 6, va a estar diciendo que en sus bienaventuranzas, pues va a decir, bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Porque el reino de Dios les pertenece. Entonces toda esta serie de enseñanzas va a estar hablando de ese reino que Jesús está anunciando, ¿sí? Mando saludos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por seguirnos aquí motivando unos a los otros y preparar sobre todo nuestro corazón y después a nuestras familias para este encuentro con la liturgia. Entonces, regresando al texto en este Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 39 al 45, estamos hablando de parábolas. Y podemos distinguir 4 parábolas, pero que están entrelazadas unas a las otras. 4 parábolas. Vamos a ir viendo una por una. La primera es acerca del hombre ciego. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Es la primera parábola. ¿No caerán los dos en un pozo? La primera. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, Jesús está utilizando esta imagen tan vívida que tenemos de la ceguera física para hablarnos de una ceguera espiritual. Y esto lo vamos a concluir después de todo el conjunto de parábolas que nos va a estar enseñando Jesús el día de hoy. ¿Sí? Y entonces habla de esa ceguera espiritual. Y de alguna manera, si seguimos leyendo y luego podemos regresar, vamos a mirar por qué hablamos de esa ceguera espiritual y qué significa estar ciego exactamente, a qué grado. Y va a decir, segunda, el discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Sí? Entonces, aquí utiliza la palabra, y esto es algo importante, que a quien le está hablando y este mensaje está dirigiendo, no lo está dirigiendo a personas que apenas se van a convertir, sino que ya les está hablando a sus discípulos, aquellos que están aprendiendo, aquellos que ya lo están siguiendo, de alguna manera, de aquellos con los cuales va a construir esa nueva realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿sí? En Lucas vamos a hablar más del reino de los cielos, de Dios, perdón, más que del reino de Dios. Mateo va a utilizar más el reino de los cielos, esta palabra, pero se refiere a la misma realidad. Y entonces nos sitúa que estas enseñanzas van directamente a los discípulos más cercanos, a aquellos que están tratando de imitar, porque es decir, que va a decir porque van a llegar a ser como su maestro. Y de aquí que surge este tema de la imitación de Cristo, que una de las obras clásicas es la de Tomás Kempis en este libro, La imitación de Cristo, que recomiendo a cada uno de ustedes poder leerlo, pero no recomiendo que lo lean solo, sino que lo recomiendo que lo lean con una buena dirección espiritual, ¿sí? Con alguien versado en estos libros, porque sí, ciertamente que es una joya de la vida espiritual, ciertamente que al leerlo fuera de contexto y con otro lenguaje puede desviar incluso nuestra propia vida espiritual. Es un libro muy hermoso, pero sí altamente deseo que lo lean todos, pero con una guía espiritual, con alguien versado, con alguien con un conocimiento profundo, no tan solo a nivel intelectual, sino también con una vivencia en su corazón. Bien, y después, es decir, que no está hablando solamente a un creyente, sino que a alguien que ya está caminando con Jesús.
En la tercera, y para ir poniendo todas juntas, ¿verdad? Que es muy importante, en la tercera dice, eh, ¿por qué miras la paja, la tercera parábola? ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Ahí es donde vuelve a relacionar el ciego, ¿sí? El ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y por qué miras la paja, ¿sí? La paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? En el griego me gusta mucho porque dice, tú que no puedes ni siquiera, no, tú que no, dice, no, tú que no puedes ver, sino tú que no puedes percibir. En la traducción de la liturgia dice, no puedes advertir, que no te das cuenta, que no eres consciente de tus propias faltas. Ahora sí, antes de ir a la cuarta parábola, me gustaría de aquí de manera saber que se está dirigiendo pues a los discípulos, de alguna manera a todos nosotros que estamos de alguna manera aquí interesados con la palabra de Dios, que nos habla a los sacerdotes, que nos habla a los obispos, que nos habla a los líderes laicos, que nos está hablando a nosotros, ¿sí? Nos está hablando y dice que hay un peligro de seguir a Jesús, de imitarlo y de empezar a mirar cómo crecemos y cómo nuestra perfección empieza a darse, ¿sí? Pero que hay un peligro evidente. ¿Por qué hablo de esto? Porque habla del discípulo, ¿sí? En la segunda parábola dice, el discípulo no es superior al maestro, ¿sí? Es decir, que este discípulo está creciendo, pero le llama a la humildad, a la virtud de la humildad. No es superior a su maestro. Y lo más grande que puede llegar a ser es parecerse a su maestro, reflejar a su maestro. Y entonces, esta experiencia es de aquellos nosotros que estamos de alguna manera siguiendo de una manera más concreta, más consciente a Jesús. Y dice él que uno de los peligros es una ceguera espiritual. Atención, yo creo que con esto es importante, que nos está diciendo nuestro maestro, que podemos mirar los defectos de las demás personas y no ser conscientes de nuestros propios defectos. Es decir, que un principio en la vida espiritual básico es darme cuenta de mi pecado, darme cuenta de mis debilidades, darme cuenta de mis propias faltas y que ese va a ser mi tarea principal y primordial en mi vida espiritual. Cuando yo empiezo a darme cuenta que crezco espiritualmente, que de alguna manera tengo un conocimiento y me empiezo a meter en la vida de los otros, empiezo a juzgarles, empiezo a criticarles, es señal de que estoy caminando por el camino equivocado. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Y es que si los que estamos aquí reunidos, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que esta tendencia se va a dar mucho en los círculos de la iglesia, ¿sí? Especialmente en sus líderes, que vamos a empezar a, a mirar más los defectos de los demás y a querer convertir al otro, querer corregir al otro y olvidarme de la propia tarea, que es mi tarea principal y primordial y esencial de ser el discípulo de Jesús, es este sujeto, que al único que tengo en el alcance. A mí muchas veces me ha gustado, sobre todo compartir en la homilía, decir que a nadie podemos cambiar. Al único que intentaremos cambiar va a ser a nuestra propia persona. Y entonces estas palabras de Jesús y vienen, y cuando estamos en esta experiencia, viene la palabra de Jesús que es fuerte. Dice, hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto me recuerda también a San Pablo en las enseñanzas cuando le escribe en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 acerca de que tenga cuidado de hacer sacerdote, de poner de líder
a los que se acaban de convertir. Y esto a una lectura superficial pudiera decirnos que Pablo tiene algo en contra de los recién convertidos, pero no, la experiencia habla de aquella persona que se encuentra con Jesús y que su vida comienza a cambiar. Llega un momento, una tentación espiritual de olvidarse de su propio seguimiento y empieza a poner más los ojos en las otras personas. En las otras personas y se olvida y tiene la tendencia de olvidarse de su propio crecimiento. Y va a decir San Pablo en esta carta, primera carta a Timoteo, ten cuidado de imponer las manos, ¿sí? De ordenar, de poner de líder a los convertos. No sea que el demonio utilice su orgullo. No sea que el demonio utilice su orgullo y los lleve a la perdición. ¿Sí? Y entonces habla de que en esta ceguera espiritual, esta viga que no nos alcanza a dejar de ver es el orgullo. El orgullo, la capacidad de cuando yo empiezo a hablar de los demás, los empiezo a juzgar de alguna manera en el fondo, es que yo me siento mejor que ellos, me siento más perfecto que ellos. Y entonces puedo apuntar y puedo ser duro y puedo ser exigente con las demás personas y de alguna manera hasta puedo decir que es más fácil odiar el pecado del otro que mi propio pecado. En la vida espiritual se nos invita a odiar el pecado, ¿sí? A aborrecerlo, ¿sí? A rechazarlo con todo nuestro corazón. Pero es más fácil odiar el pecado del otro, ¿sí? Que mi propio pecado en mi vida espiritual. Y entonces con esto podríamos ir podríamos ir a la tercera parábola que nos va a hablar de algo muy interesante que va a concluir estas tres, como decía, estas tres parábolas están interconectadas y que hablan de este mensaje tan profundo y tan hermoso para el discípulo, para aquel que, digamos de una manera sencilla, que ha mordido el anzuelo y está en busca de Jesús y dice Jesús, cuidado, cuidado porque te puedes olvidar de tu propia tarea. Y terminamos en el versículo 43, dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, bueno, aquí en esta comparación del árbol bueno y del árbol malo, Jesús vuelve a una tendencia que continuamente la vamos a percibir en el Evangelio. La tendencia de hablar del tesoro en el corazón, del tesoro en el corazón. Y por eso va a decir, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Y va a decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Quisiera antes de hablar y concluir estas cuatro parábolas, quisiera de alguna manera poder leer la primera lectura porque ¿de dónde está sacando Jesús estas parábolas? Y la iglesia nos ha dado precisamente en su sabiduría, nos ha dado este pasaje tan clásico de Sirácides o del libro del Eclesiástico. Este libro no lo van a encontrar en las Biblias que manejan los protestantes, es de los deuterocanónicos, pero fíjense que qué hermoso libro y como la tradición de la iglesia y como en la misma lectura interna de la Biblia vamos a dar cuenta que Jesús mismo leyó este libro y ahora lo está citando. En nuestro texto es de Eclesiástico o Sirácides, en el capítulo 27, en mi Biblia está en la página 1614, y comienza del versículo 4 hasta el versículo 7. Voy a darle lectura para poder juntarlo y poder mirar con unos ojos muy más claros lo que Jesús nos está tratando de decir y de dónde Jesús se inspira para hacer estas parábolas. Cuando se zarandea la criba, ¿sí? Estas son palabras pues un poquito diferentes en nuestro lenguaje. En la traducción del leccionario dice, al agitar el cernidor aparecen las basuras, ¿sí? Cuando se zarandea la criba quedan los residuos, ¿no? Cuando se zarandea
el cernidor, ¿verdad? Aparece en las basuras, es decir, que viene esta colación, viene se discierne, se cierne y quedan las basuras nada más, ¿verdad? Y va a continuar. Así, los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. Mm, mm. Así, y en nuestra traducción de la liturgia va a decir, en la discusión aparecen los defectos del hombre. ¿Sí? Cuando se le sube un poquito la lumbre, entonces surge lo que realmente es uno. A muchos de nosotros tenemos la experiencia de decir, yo por las buenas soy bueno, pero por las malas soy malo. ¿Qué dijera Jesús ante esta experiencia, ante este dicho? Va a decir, eh, no, tu corazón es malo. Tu corazón es malo porque el árbol bueno da siempre frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y dice aquí la palabra de Dios que es en la discusión cuando se zarandea, es cuando realmente sale nuestro propio yo. Muchas veces he repetido esto y creo que es esencial que todos podremos de alguna manera, sin conocer a Cristo, poder ser buenas personas. Pero realmente, cuando estamos en una situación difícil, es cuando realmente se da cuenta si soy un ciego o a qué avanzado estoy. Y ahí es donde al darnos cuenta, a veces Dios permite unas discusiones, Dios permite algunas dificultades, y cuando nos damos cuenta que actuamos mal, que hablamos mal, nos damos cuenta qué lejos estamos del seguimiento de Jesús. Y continúa, dice en el versículo 5, el horno pone a prueba los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en su conversación. ¿Sí? Nuevamente, y por eso va a decir Jesús, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el fruto del cual está hablando Jesús? De las palabras. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de la ceguera y qué acerca de la viga? De las palabras. ¿Cómo utilizamos las palabras para criticar? Y va a decir, aquella persona que está hablando de esa manera es un hipócrita y se ha olvidado de su propio caminar, se ha olvidado de su propia lucha espiritual. Continúa. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así la palabra expresa la índole de cada uno. Y termina el libro del Siráside. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. La traducción de la liturgia dice, nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Qué increíble palabra de Dios, cómo toca nuestro corazón. Por eso San Pablo va a decir que es esa espada, ¿verdad? Que atraviesa nuestro corazón y que pone de manifiesto nuestras intenciones. Y estamos todos en este camino espiritual. Yo creo que de aquí no tanto es decir, yo conozco una persona, que sí es como en esta canción tan famosa que se hizo por allá por los inicios de los 80s de Ricardo Arjona, el de Jesús es verbo, no sustantivo. Y hablaba precisamente, decía, en mi pueblo más religioso era Doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo, pero me rompió más de 100 pelotas, decían las letras de Y que a veces es fácil distinguir, o a veces incluso a través de esta palabra de Dios, decir, yo por eso no voy a la iglesia, no quiero ser hipócrita. Yo no quisiera, porque seguimos, incluso al decir esas palabras, estamos queriendo sacarle la paja al hermano que está en su lucha, que está en su ceguera, pero que no vemos la viga también en nosotros. Y tampoco es decir, yo conozco a esa señora que hasta lee es el del coro, es el mismo padre. Yo creo que al seguir apuntando otra vez y saber quiénes son esos ciegos y quiénes son esas personas que necesitan sacarse la viga, es seguir juzgando y precisamente cuando somos capaces o no somos capaces de mirarnos a nosotros y dejar de mirar al otro, es cuando
por nuestras propias palabras, ¿sí? El pescado sale por las propias palabras. Tarde o temprano nosotros nos vamos a condenar por nuestra propia palabra. Ya estamos al punto de cerrar, sin embargo, quisiera decir algunas cositas, porque el catecismo de la iglesia, quisiera citar el catecismo de la iglesia el día de hoy, en el número, déjenme ver, era en el 2690, y en el catecismo de la iglesia en el 2690 tiene una sabiduría increíble. Habla de que el don, el regalo de ser director espiritual no se les ha dado a todos, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento, dirigidos a este bien común que es la oración. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Y dice, a ciertos fieles se les ha dado, a aquellos que han sido dotados, no a todos. Y cuando va a aconsejar acerca de San Juan va a decir, el director debe de ser sabio y discreto y ha de ser experimentado. Este comentario de este número del Catecismo de la Iglesia me hace mucho pensar que a veces todos en una discusión creemos que podemos opinar. A veces en la casa, en la misma casa todos nos sentimos directores espirituales. En un trabajo, todos queremos aconsejar. Todos queremos aconsejar. Y este es un riesgo muy grande. Este es un riesgo muy grande porque cuando pretendemos saber y dar una opinión, estamos creyendo que Dios nos ha dado ese don. Y dice el magisterio y dice la tradición que no a todos se les ha dado este don. Y que entonces al ser conscientes de que yo no tengo toda la razón y que tal vez yo no tenga ese don de la sabiduría, que más bien yo tenga que buscarlo, entonces yo creo que tendría que reinar en nuestra casa más silencio, más que discusiones. Algunas veces también en la predicación, y también he dicho que los más malos consejeros para el matrimonio de sus padres son los hijos, porque tan pronto los hijos ven discutir o ven las discusiones entre padre y madre, van a decir, mamá, ¿por qué lo aguantas tanto? Déjalo, abandónalo. Y yo nunca veo ese consejo, por más que quieran a su mamá o por más que quieran a su papá, nunca lo he visto sabio. Esto tendría más que discutirlo un poquito más. Sin embargo, creo que por ahí esto nos puede dar de alguna manera pista para tener delicadeza en cómo hablar y en cómo aconsejar. Bien, quisiera de alguna manera también utilizar al venerable Beda de la tradición de la iglesia, y él habla de los frutos y dice que los frutos del árbol malo, pues cita Gálatas en su capítulo 5 cuando habla de los frutos de la carne. Sí, Gálatas capítulo 5 de 19 al 21, que va a decir que son las borracheras, que son la fornicación, que son las envidias, que son los celos. También el venerable Beda acierta que no tan solo hay palabras como que son frutos malos, sino que también son acciones. Y de alguna manera también este santo Cirilo de Alejandría, también él decía que la ceguera es el orgullo espiritual, ¿sí? El orgullo espiritual, y precisamente de él yo he predicado el día de hoy, que decía que nuestra tarea es nuestra propia perfección espiritual y no la perfección del prójimo. Bueno, pues es un gusto poder empezar a reflexionar la palabra de Dios. Ojalá que podamos, ustedes en sus casas, en sus grupos de estudio, que podamos seguir meditando esta palabra de Dios, y entonces al encontrarnos con Jesús de Eucaristía, Él pueda darnos esas palabras de sabiduría. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.